Hermanos, un saludo. Tengo las 9 de la mañana con 3 minutos aquí en el sur de California. Hoy día es julio 13 del 2025, así que vamos a abrir las escrituras en Hechos capítulo 17. Vamos a abrir las escrituras en Hechos capítulo 17. Vamos a leer los versículos del 22 hasta el 34. Hechos capítulo 17, del versículo 22 hasta el 34. Muy bien. Entonces, Hechos 17, 22 a 34. A ver. Pablo en Atenas dice así la palabra del Señor. A ver. Bien. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio hoy. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiéndose determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios si de alguna manera palpando le halle, aunque no están lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues de linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres de todas las partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarlo de todos los muertos, de entre los muertos. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Esto es la palabra del Señor, hermanos. Vamos entonces a hacer una oración. Y me acompañan. Padre Santo, gracias por tu amor y tu misericordia. Que esta mañana, Señor, nos ayudes a que el Espíritu Santo nos hable en nuestra mente y corazón cuando estudiemos tu palabra. En tu nombre oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos entonces a estudiar este pasaje. Yo lo puse como título: la relevancia del Evangelio, porque realmente eso es la relevancia del Evangelio. Así que
Eh, ¿De qué trata este pasaje? Primeramente, bueno, este pasaje habla acerca de, del apóstol Pablo cuando entra a la ciudad de Corinto, perdón, de Atenas. Es un pasaje muy interesante porque el contexto está en el versículo 16, ¿no? Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿no? A los discípulos, que está el contexto en el versículo 10, que dice, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo, a Silas y Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Dice, estos eran más nobles que Tesalónica. ¿Por qué en Tesalónica los trataron mal? Bueno, porque recibieron la palabra con solicitud, escudriñando las escrituras. Entonces, en el versículo 14 dice, capítulo 17, entonces los hermanos, dice, inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron ahí. O sea, estaba Silas y Timoteo. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y Atenas es una ciudad muy importante. Después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, partieron. Bien, o sea, Pablo va a Atenas mientras esperaba a Timoteo y a Silas. Bien, cuando Pablo llega a Atenas, versículo 16, los esperaba, que estaba esperándoles ahí, dice, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Atenas es una ciudad históricamente muy importante. Si ustedes hacen Google Atenas, van a ver que Atenas tiene un lugar específico en la historia, especialmente lo que tiene que ver con la filosofía y el arte. ¿Okay? Atenas es un lugar muy importante dentro de la historia del mundo. Y ahí salen muchos filósofos importantes y también el arte. Bueno, Pablo estaba ahí por primera vez. Él era hebreo y como saben, la religión hebrea prohíbe hacer ídolos a las deidades. Bueno, en Atenas él ve lo contrario a eso. Él ve ídolos hechos de todo tipo, de forma, y cuando él caminaba en Atenas, según Lucas, Lucas se enfoca no en la cultura que uno puede apreciar cuando va a ciertos lugares diciendo, mira qué bonito, sino más bien en el aspecto religioso que afectaba la vida o la mentalidad y la teología de Pablo como hebreo. Y son los ídolos. Por eso dice, Pablo, su espíritu, ¿no? Estaba siendo provocado, como decir, ha sido provocado. O sea, no estaba conforme. Estaba inquieto por lo que estaba mirando. Porque estaba la ciudad llena de ídolos. 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles. Gentiles eran aquellos temerosos de Dios que eran prosélitos. O sea, no eran judíos, pero les llamaba mucho la atención la religión hebrea, que era una religión sin ídolos, diríamos comparado a la religión atena de Grecia, una religión muy simplista, diríamos así, porque no había ídolos a quien adorar. No, ellos creían en Dios como el cristiano, de lo cual nosotros somos herederos, porque Dios es espíritu y entonces a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, estos gentiles temerosos, que eran los prosélitos, asistían a las reuniones de los judíos, porque les llamaba la atención la religión hebrea. Pablo discute con los judíos mientras estaba allí en la sinagoga, diariamente en la plaza, ¿no? En una plaza donde se reunían todos los filósofos, los que traían algo, ¿no? Con los que estaban presentes. O sea, era natural en Atenas que personas se separen en las plazas públicas y comenzaran a hablar acerca de filosofía, de religión o de cualquier otro asunto. Bueno, Pablo era, número uno, nuevo, nadie lo conocía, era hebreo, ¿no? Y tenía un evangelio. O sea, tres cosas principales que hicieron que Pablo sea el perfecto candidato para hablar dentro de Atenas. Era extranjero, era hebreo
y al mismo tiempo tenía el mensaje del Evangelio. Entonces, ¿qué más oportunidad para Pablo para presentar el Evangelio, ¿no?, a una cultura totalmente ajena al Evangelio, a la cultura hebrea y a lo que tiene que ver con la religión hebrea y cristiana, obviamente, y menos aún del cristianismo? Recuerda que Pablo estaba diseminando el cristianismo por primera vez en Asia. El cristianismo estaba recién incipiente, naciendo, y Pablo estaba llevando a toda Asia Menor, el mensaje del Evangelio. Bueno, llegó a Atenas, ciudad principal, y ahí discutía no solamente con los judíos y los gentiles, sino también con los filósofos llamados epicúreos y también los estoicos. Ahora, esto es muy importante que tengamos en mente, porque los epicúreos eran personas que eh, tenían una filosofía totalmente opuesta al mensaje del apóstol Pablo. Eso lo vamos a ver. ¿Quiénes eran los epicúreos y quiénes eran los estoicos? Bien, entonces vamos a ver, para dar un poco de contexto. Bien, a ver. Muy bien. Estoy abriendo aquí una presentación. Bien. Está tomando un poco de tiempo esto. Ok, ya se abrió. Veamos. Vamos a poner aquí. Ok, a ver. Epicúreos. Los epicúreos eran un grupo de personas que seguían la filosofía de Epicurio, ¿no? Consideraban que el mundo era el resultado de la mera casualidad y afirmaban que el placer sensual era el mayor bien del hombre y que el alma y el cuerpo morían juntos. Se dan cuenta, un poco como, diríamos, seculares, ¿no? Ateos, diríamos así, muchos lo llaman los primeros ateos. Los estoicos sostenían que la materia era eterna, opuesto a los epicúreos, y que todas las cosas estaban gobernadas por un destino irresistible. Mire, prácticamente muchos lo llaman los primeros calvinistas, porque el destino tenía que seguir su curso en la historia y no había forma de cambiar. Que la virtud era su propia recompensa suficiente y el vicio su propio castigo suficiente. O sea, el estoico era lo contrario al epicurio, ¿no? Y eran dos escuelas filosóficas muy eh, prominentes y conocidas en Atenas. Cuando Pablo va a Atenas, se encuentra con estas dos escuelas filosóficas que los hombres tenían en mente y conocían. Entonces el mensaje de Pablo afectó de una forma la inquietud, ¿no?, y también la curiosidad de estos filósofos. Entonces, eh, cuando Pablo empieza a predicar, ellos dicen, ¿qué quiere decir este palabrero? O sea, charlatán, ¿no? Palabrero, ¿qué quiere decir este charlatán? Otros dicen, parece que era un predicador de divinidades extrañas porque les predicaba a Jesús y a la resurrección. Ahora, interesante porque cuando Pablo empieza a predicar, esto es algo muy importante. El mensaje central de Pablo en todo lugar cuando iba, ¿no?, era lo que tiene que ver con la resurrección de Jesucristo. Él directamente, inmediatamente, él presentaba su evangelio y hablaba sobre la resurrección de Jesucristo. Lucas menciona en una forma abreviada, ¿no?, el
punto principal de su mensaje de Pablo. Cuando escucharon acerca de la resurrección, ellos decían, este charlatán, y lo llamaban charlatán porque uno era extranjero, no habían escuchado ni conocían a esta persona, a Pablo. Dos, el mensaje era nuevo, resurrección del muerto. O sea, ¿de qué está hablando él? ¿Cómo el muerto puede resucitar? Increíble, porque es la misma pregunta que hoy en pleno siglo XXI muchos se hacen, ¿no? Ateos, gente que rechaza el Evangelio y dice, no, la resurrección es un mito, ¿no? La resurrección es una leyenda, eso nunca fue cierto, fue inventado por los apóstoles, ¿no? Entonces, en el tiempo de Pablo ya había esa gente, especialmente la filosofía griega, cuando escuché el Evangelio lo rechazó de plano. No entendía el concepto hebraico de la inmortalidad del alma y de la resurrección del cuerpo. O sea, no encajaba dentro de su sistema filosófico, dentro de su sistema de pensamiento cultural, porque habían otros filósofos también antes, muy famosos, ¿no? Sócrates, Aristóteles, Platón, el platonismo, y otros más, había cantidad de filósofos. Entonces, el griego le gustaba eso, algo sofisticado. Cuando escucha la resurrección de Jesús, dice, ¿de qué está hablando este? Por eso dice más adelante, ¿no? Debe ser un predicador de divinidades, ¿no? Extraña, por eso dice extraño, algo foráneo, algo totalmente que nunca hemos escuchado. ¿De dónde viene él? Y seguramente decía, bueno, él es hebreo. Nunca hemos escuchado. A ver, ¿a qué traerlo? ¿No? Al Areópago, porque queremos saber. Ahora, muchos creen que Pablo fue llevado al Areópago como una forma de juicio, ¿no? Porque está viniendo hasta cierto punto crear un poco de desbalance en esa cultura ateniense, porque nosotros no creemos eso. Otros dicen, bueno, posiblemente sí, pero no en el aspecto negativo, sino queremos saber más. ¿Qué es eso de resurrección de muertos? ¿Qué es eso de Jesús? ¿Qué es eso de algo que nunca hemos escuchado? Entonces, eh, que venga, y dentro del Areópago, ¿no? Que era un lugar para hablar, hacer oratoria pública, nos explique en detalle qué cosa está hablando. Entonces el versículo 19 dice, lo tomaron, lo llevaron a Areópago, porque queremos saber esta nueva enseñanza que proclamas. ¿Se dan cuenta? Ahora, interesante, porque Lucas trata de presentar que por primera vez en la historia del mundo, Atenas o Grecia recibe o escucha, ¿no? O tiene contacto con el Evangelio de Jesucristo a través del apóstol Pablo. Recuerde, el Evangelio de Jesucristo empieza a ser predicado por los apóstoles en Jerusalén, ¿no? Para el tiempo de Pablo, cuando Pablo tiene la conversión y se hace cristiano, Jesucristo lo llama para que sea su instrumento a todas las naciones para que lleve, él comienza a ir a Asia Menor. Por primera vez el Evangelio entra a estas ciudades. Si usted lee el libro de los Hechos, va a ver que los primeros que se oponen son los judíos, ¿no? Los judíos, al escuchar a Pablo, lo conocían a Pablo. Entonces dice, y este de que está hablando, ese Jesús ya está muerto. Este Jesús no ha resucitado, no es el Hijo de Dios. Y lo perseguían a Pablo a muerte. Bueno, si eso sucedió con los judíos, que tenían más afín en elementos como Dios, la resurrección, cuánto más un griego que no conocía absolutamente nada acerca de la religión hebrea, menos de la resurrección. Entonces, había un conflicto cultural. Por eso el tema era la relevancia del Evangelio. Ahora en día, por ejemplo, 2025, hay más de 2 billones, con B, 2.000 millones de cristianos a través del mundo. El día del Señor, en todas partes del mundo, Europa, Asia, África, Latinoamérica, ¿no? Australia, ¿no? Cristianos de diferente versión, ¿no? La religión más amplia es la católica romana, luego viene la ortodoxa y luego todas las clases de denominaciones y sectas, ya sea evangélicas o protestantes, a través del mundo, especialmente en Estados Unidos. Entonces, todos estos grupos cristianos en algo general,
son el producto de 2000 años de historia del cristianismo. Misioneros han ido a todas partes del mundo. Aquí vemos el primer misionero, Pablo. El primer misionero, Pablo. Pablo está llegando por primera vez a Atenas con el Evangelio, predicando la resurrección de Cristo. Más adelante, el Evangelio, otros misioneros van a toda parte de Europa, ¿no? Llevando el Evangelio inclusive a India, ¿no? Y de ahí más adelante viene aquí a las Américas en el siglo XVI a través de sacerdotes católicos, y más adelante ya el protestantismo a través de los puritanos llega a Norteamérica. Entonces, para ese entonces ya hubo una explosión de cristianismo en toda Europa, en toda África, ¿no? Europa se convierte en cristiana a través de los siglos, ¿no? Pero, ¿cómo empezó eso? Empezó aquí. Pablo viajó a todas partes de Europa, de Asia. Bueno, Europa no llegó a todo, pero parte de España, Roma, Italia, en África también. Y muchos que venían a esta parte de Jerusalén, del lugar de donde venían, eran cristianos y regresaban a sus países ya con el Evangelio, si venían de Asia Menor o de más el Oriente Lejano o de África o de la India. Entonces ellos ya regresaban con el nuevo mensaje del Evangelio. Y así fue, ¿no? Entonces, en el 20 dice, porque oímos decir cosas extrañas, queremos saber qué significa. En el versículo 21 dice, pues todos los atenienses y extranjeros, dice Lucas, de visita ahí, no pensaban, no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en escuchar o decir algo. Inclusive ahora, ¿no? A la gente le gusta escuchar cosas en donde algo nuevo. Cristianismo, a pesar de que tiene 2000 años de historia y hay cantidad de denominaciones, todavía al hombre le gusta escuchar algo. Uno de los elementos que ayudan a que se disemine a nivel global es la inteligencia artificial y el Internet. Por ejemplo, este sistema no existía en el tiempo de Pablo. Si Pablo en su tiempo viajaba, caminaba millas enteras, no había trenes, no había carros, era a través de marítimo o caminando otra vez, camello, pero eran distancias largas, ok, distancias largas. Aún así el mensaje se propagó para el final del siglo I, para el año 90, donde ya habían muerto muchos, según se dice la leyenda. Juan estaba vivo todavía. Ya el Evangelio había entrado a muchas partes de Asia, inclusive había llegado a España, a Italia y tal vez más allá. Muchos creen que llegó inclusive a las Islas Británicas, con algunos discípulos de los apóstoles. El asunto está en que el Evangelio se propagó con este nuevo sistema moderno, ¿no? Que yo lo llamo el milagro de la Internet y ahora el milagro de la inteligencia artificial. Es más accesible a todos, no hay excusa. Antes tal vez por la distancia, pero ahora ya no hay excusa. Usted entra a la Internet, presiona Evangelio y le va a salir millones de entradas que es el Evangelio de diferente religión, ya sea, digamos, testigo de Jehová, mormón, adventista, presbiteriano, bautista, episcopal, pentecostal, asambleas de Dios, católico, romano, ortodoxo, etcétera, etcétera. Todo va ahí. Si usted quiere comparar qué predica tal lugar, tal secta, usted lo va a leer. Qué predica esta secta, lo va a leer. Qué predica esta religión, lo va a leer. O sea, usted puede comparar qué predican, por ejemplo, que predican sobre la salvación. Ellos predican esto, que predican sobre la segunda venida de Cristo. Unos dicen que ya vino, ¿por qué? Otros dicen que ya va a venir pronto, otros dicen que falta más que venga. O sea, hay una cantidad de información. Y claro, no toda información tal vez puede ser excelente, pero hay información donde uno puede entrar, estudiar, leer, para tener una idea. Y en todo aspecto, religión es uno de los temas que nunca va a terminar, porque cada día se escribe artículos de religión, salen nuevas sectas de religión, nuevos falsos profetas, trayendo nuevas ideas como el tiempo de Pablo, ¿no? Dice que los atenienses se las pasaban, y los extranjeros, escuchando nuevas cosas. Entonces cuando va Pablo, pues nuevo, a ver, este es nuevo, que venga, a ver, que nos hable, ¿de qué está hablando este hebreo? Y bueno, dice, entonces Pablo
poniéndose en pie en medio del Areópago. Eran cantidad de gente, hermano. ¿Ok? Dijo, varones atenienses. Aquí empieza el sermón de Pablo. Hace una introducción. Sígame. Varones atenienses, percibo que son muy religiosos en todo sentido. O sea, cuando dice religiosos, ¿no? Eran personas muy dados a saber más, curiosidad. Tal vez no profundizaban, pero cuando venía algo nuevo, ahí está, ¿no? Religión. Estados Unidos es un país muy religioso. Ahora, cuando dice religioso, muchos se tienen la idea de que, bueno, religioso, ¿en qué sentido? Bueno, en el sentido de uno conocer mucho de la religión, en este caso cristiana, porque hay cantidad de sectas acá, de aquí va a México, ¿no? Evangélicos son, ya sea México, Centro, Sudamérica, son gringos en religión, porque de aquí nace el evangelicalismo y pentecostalismo, por la variedad de sectas. Siglo XIX es la explosión. En México no sabían nada, van a México, pentecostales, evangélicos y otros más. Así que México, de gracias a Dios por los Estados Unidos. Centroamérica también. Se dice que Guatemala tiene el más alto índice de evangélicos pentecostales. ¿De dónde vino eso? No de la cultura guatemalteca, sino de aquí. De aquí viajaron misioneros que van a Centroamérica. Sudamérica, bueno, Colombia, Chile, hay cantidad de pentecostales. Hay una historia muy paralela a la historia de Estados Unidos en el siglo XX, a principios de 1900 y algo. Porque van muchos misioneros de acá, van bajando a las Américas, trayendo su doctrina, incluyendo también los testigos de Jehová, los mormones y los adventistas. Entonces, todas estas tres sectas, con otras más, llegan a México, llegan a Centroamérica, llegan a Sudamérica, ¿no? Trayendo estas ideas. Increíble, porque siendo Latinoamérica una cultura con gran influencia católica romana española del siglo XVI, ¿no? La religión mayoritaria, catolicismo romano, aún así pudieron entrar. Lo que me llama a mí la atención mucho es la religión mormona. Los mormones que nacen aquí en Estados Unidos en el siglo XIX, sus enseñanzas son muy fantásticas. Cuando digo fantásticas, fantástico viene de fantasía, muy fantasiosa, muy fantástica, muy fuera de lo común. José Smith o Joseph Smith tenía una imaginación muy grande en cuanto al cristianismo. Él nació, su madre era presbiteriana, su padre era, yo creo que era metodista. Él creció en medio de muchas sectas en ese entonces. Y como sucede, ¿no? Él le dice, Señor, ¿cuál es la verdadera? Como ahora se presenta. Son los metodistas, había ya metodistas, los bautistas, son los presbiterianos, son los episcopales, los anglicanos. ¿Quiénes son, Señor? Yo quiero saber cuál es la verdad. Y según su historia, Dios se le revela en un bosque, ¿no? Y le dice, bueno, tú eres el elegido, tú vas a ser el que vas a restaurar la iglesia de Jesucristo. Por eso que los mormones se llaman la iglesia, los santos de los últimos días, la iglesia de la restauración. Y justo fue en ese tiempo en donde salen otros grupos restauracionistas, sectas, se dan cuenta. Pero su religión, de entre todo eso, es fantástica porque no hay otra religión en el mundo tan fantástica como los mormones. Se podría decir que la religión mormona es la religión americana, aparte de la pentecostal o evangélica. Ellos dicen que Jesucristo vino a los Estados Unidos, ¿no? Ellos dicen que la arqueología lo dice, o sea, todo un aparato increíble, y aún así los hispanoamericanos, latinoamericanos creen los mejores templos en Latinoamérica son mormones. Aquí en Estados Unidos hay templos hermosísimos de los mormones. Yo he ido una vez cuando hicieron una dedicación, ¿no? Para ver, había gente protestando en contra de las doctrinas, pero yo de curiosidad, de curioso, entré. Hay que sacarse los zapatos, ¿no? Se le ponen una protección para no traer suciedad al templo. El templo muy, pero muy hermoso, una arquitectura increíble, ¿no? Porque ellos dicen esto refleja el cielo, esto refleja el reino de Dios.
Y así tenemos que ser nosotros. Bueno, si esa religión entra a Latinoamérica, entonces lo que me dice a mí es que la recepción religiosa de los latinoamericanos es o muy débil, o no tienen convicción de lo que ellos creen, ¿no? O muy abiertos en aceptar otras religiones. Interesante. Bueno, en el tiempo de Pablo era así, en Atenas, pero no tanto, porque miren lo que sucede. Dice, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, 23, hallé también un altar con esta descripción, al Dios desconocido. En realidad es un Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, yo os anuncio. Aquí entonces Pablo utiliza un puente de conexión. Mire, yo estuve pasando y veo como una plataforma, un altar, pero no hay ídolo, porque dice ahí al Dios no conocido. En caso de que posiblemente haya un Dios, no lo sabemos, aquí está el altar de ese Dios. Bueno, miren amigos, yo estoy predicando de ese Dios. Fíjense cómo Pablo hace la conexión de ese Dios, que según los atenienses existe, pero no saben quién es. Pablo dice, bueno, yo vengo a hablar de eso. Ahora, en el tiempo en Grecia, en toda esa parte, había muchos altares a dioses desconocidos, no era el único. ¿Por qué? Porque como era tanto el afán de los griegos de conocer a dioses, decían, de repente nos olvidamos de un dios. De repente hay por ahí alguien que hasta que suceda, no sabemos quién es, pero hay que hacer su altar. Y en muchos lugares usted podía ir y ver un dios, al Dios no conocido, al Dios no conocido. ¿Por qué? Porque en su idea es, bueno, si hay un Dios que no sabemos, aquí está su lugar. Entonces sucede que Pablo miró eso en Atenas. Y Pablo toma como diríamos, razón, ¿no? Como un eslabón de decir, mire, este Dios desconocido, ¿no? ¿Nadie lo conoce? No, dice. Bueno, yo sí lo conozco. De él voy a hablar. Eso llamó más la atención. Porque dijeron, hey, va a hablar del Dios desconocido. A ver, ¿quién es ese Dios desconocido, Pablo? Y entonces Pablo empieza, ¿no? Este Dios que yo anuncio, proclamo abiertamente, él hizo el mundo, o sea, es un Dios creador. Esto va en contra, ¿no? A los epicúreos, que ellos no creen eso. Este Dios creó el mundo. Entonces ya de entrada muchos filósofos dijeron, no. Por eso más adelante dice que se burlaron. Ya creó una barrera al decir eso. Dice, todo lo que en él hay, puesto que él es Señor del cielo y de la tierra. Entonces, eso llamó un poco la atención porque la filosofía griega siempre hablaba sobre el origen del universo, el origen de la materia, ¿no? El origen de las leyes que gobiernan el universo. O sea, filosofía estaba muy entrelazado con ciencia y religión. Filosofía, religión y ciencia. O sea, los tres estaban entrelazados. O sea, si usted tenía que ser o hablar de filosofía, tenía que estar una persona versada, alguien que pueda hablar de diferentes temas. Entonces dice, él no mora en templos hechos por manos de hombres. Un golpe a la cultura ateniense y griega. ¿Por qué? Porque había cantidad de templos. El templo de Zeus, el templo de la diosa Venus, ¿no? Y otros más. Y durante las estadías en Asia Menor como Éfeso, Filipenses, Tesalónica, Pablo vio cantidad de templos. Entonces Pablo dice, mire, los templos se ven bonitos, pero Dios no habita en él. O sea, otra barrera más, porque está criticando la cultura. Eso ya tiene que ver con religión y cultura. Yo no puedo ir a un país de diferente cultura y decir, oye, ¿sabes qué? Todo esta ideología no sirve para nada. Es una pérdida de tiempo, es ridículo. Tírenlo. Pues o me matan o me meten en la cárcel o me sacan del país. No tengo yo derecho. Generalmente la idea es entrar a un país, ¿okay? Respetar sus culturas. Y si no le gusta, bueno, salirse. Bueno, Pablo no fue a crear realmente ese problema, pero como era misionero de Cristo, apóstol, entonces él tenía, y es más, le invitan a hablar. Oye, si le invitan a hablar, ¿qué va a hablar Pablo? Tenía que hablar del Evangelio. No podía hablar de otra cosa.
Y dentro del Evangelio está que Dios no vive en templos. Ustedes me invitaron a hablar del Dios no conocido. Bueno, aquí está el mensaje. Ese Dios es creador. Y dice, tampoco espera que sea servido por manos humanas. Quiere decir, Él no necesita que las manos humanas le sirvan a Él. Él es soberano. ¿Por qué? Porque los atenienses y griegos daban mucho homenaje a sus ídolos. Ellos creaban ídolos y les daban homenaje. Eso a Pablo le llamaba la atención y decía, un momento, ¿cómo es que usted, no? A ver, no sé, como yo tengo por aquí un ídolo, no tengo ídolo, pero a ver, ¿qué puedo? No sé. Bueno, aquí tengo algo. Yo creo esto y me postro ante esto y le rindo homenaje. Entonces Pablo al mirar esto y ver que la gente está haciendo, oye, usted lo hizo con su propia mano, y usted le rinde culto a lo que usted hizo con su propia mano, no tiene sentido. Eso era lo que le molestaba a Pablo. O sea, oye, estas cosas ustedes lo hicieron. ¿Cómo van a adorar algo que ustedes lo hicieron? Es más, si ustedes crearon, son las cosas que ustedes crearon que deberían adorar a ustedes, porque ustedes son los creadores. No ustedes que han creado la cosa, adoren lo creado. No tiene sentido en ningún sentido. Eso es idolatría. Entonces, y eso creó más barrera todavía, ¿no? Y dice, Él da vida y aliento a todas las cosas. O sea, si ustedes viven, es por Dios. Y Pablo no queda ahí y dice, de Él hizo todas las naciones del mundo que habitaran sobre la luz, la faz de la tierra, determinó sus tiempos señalados, los límites de su habitación, o sea, las fronteras, para que buscaran a Dios si de alguna manera palpando de ahí, aunque no está lejos de ninguno de ustedes. O sea, Pablo ya empieza, ya entra lo que se llama monoteísmo. El monoteísmo tiene que ver con la creencia en un solo Dios, no en varios. Y número dos, ese Dios, ese espíritu, no habita no solamente en estatuas, sino tampoco habita en templos hechos de humanos. O sea, Pablo derrumbó la filosofía y la teología, diríamos así, griega. Número uno, hay un solo Dios. Uno, no varios. Él es el creador. Dos, Él es espíritu. Él no es estas estatuas que ustedes crean y tampoco vive en un templo hecho de mano. ¿No? Y tres, Él es el que da la vida a todos los hombres. Él es el dador de la vida. Ustedes viven por Él. Él no vive por ustedes. Ustedes viven por Él. Y dice aquí, para que ustedes busquen a Él, aunque Él no está lejos de ustedes. O sea, ya le está entrando, poniendo que necesitan ellos buscar a Dios. Y aquí dice, porque en Él vivimos y nos movemos, existimos, como algunos de ustedes, poetas, sus poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje. Este poeta fue un poeta que vivió unos 200 años antes y que había escrito muchos poemas. En sus poemas, yo lo leí, aparece la frase, porque nosotros también vivimos en Él, en referencia a Zeus. Entonces Pablo toma esa frase y dice, mire, uno de sus poetas dijo que en Él nos vivimos y somos linaje suyo, o sea, venimos de Él. ¿Se dan cuenta? Hasta inclusive uno de sus poetas dice eso. Bueno, ese es el Dios que yo predico. Vivimos por Él, ¿no? Y fíjese, y dice eso, el 29, porque somos linaje de Él. No debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata y piedra, esculpidos por el arte y pensamiento humano. Ahora, esto va en contra, fíjese, muy importante. Lo que a Pablo le molestó, como dice aquí, su espíritu, y lo hizo como provocar el hablar del Evangelio. No fue tanto las esculturas que vio, porque era arte, dice aquí Lucas. Era que a esas esculturas ellos lo adoraban, le rendían pleitesía. O sea, traían ramas quemando, hojas, y los ponían a los pies. Igual como hicieron con los emperadores romanos. El emperador romano creía que se convertía en Dios.
Cuando Pablo vio eso, dijo, no, esto ya es insoportable. ¿Cómo a esta estatua, por muy bonito que sea, le están rindiendo culto? Por eso Pablo dice, no, esto no es Dios, Dios es uno, Dios es espiritual, no habita en templos, y no importa cuán bonitos sean sus artes y esculturas, Dios, su naturaleza de Dios no es semejante a tal cosa. Ustedes lo hacen. O sea, en su mente creen que Dios es una mujer, Dios es Hércules, Dios es Zeus o Júpiter o cualquier otra deidad. Y ustedes lo creen de acuerdo a su imaginación, porque nadie los vio. O sea, estos ídolos no existen, lo que estaba diciendo Pablo. Oiga, ¿usted cree que la reacción de esta cultura hubiera sido contenta? Estaban enojados. Pablo estaba atacando su cultura de los atenienses. Su misma vida que por cientos de años ellos han vivido o han creído así. Y vino un extranjero a decirnos que nuestra religión y cultura está mal. Nos quiere a nosotros enseñar en un solo día, desechar lo que nosotros creemos y vivimos. ¿Quién es este tipo de niños, uh, cómo se dice, malcriado, ¿no? Ese tipo es un grosero, irrespetuoso de los valores culturales de Atenas. Llamen a la agencia de derechos humanos que viene esta persona a agredirnos, ultrajarnos, violar nuestra soberanía popular del pueblo de Atenas. Él no tiene ningún lugar, ningún derecho. Extranjero, si él cree eso, que se largue de su país. Pero aquí en Atenas, nosotros adoramos a los ídolos. Esa es nuestra cultura y como dice el dicho, así somos y así vamos a morir. Bueno, Pablo, como quien dice, apretó cantidad de callos ahí. Y dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, uy, los dice ignorantes todavía. Exacto, ellos dicen que son la iglesia verdadera. Claro, porque ellos se llaman la iglesia restaurada de Jesucristo de los santos de los últimos días. Claro, una vez yo le dije a un amigo testigo de Jehová, le dije, mira, ¿quieres hablar de tu religión? Sí. Y le traje a un mormón. Ok, mira, él es mormón, él cree que su religión es verdadera. Tú crees que tu religión es verdadera. Los dos nacen en Estados Unidos. Siéntense, les compro, bueno, el mormón no toma café, te doy agua, a ti te doy lo que quieras, y hablen todas las horas que quieran. A ver, ¿quién es quién? Porque los dos se creen verdaderos y son de Estados Unidos. Joseph Smith, ¿no? Y Charles Russell, ¿no? Y los dos se tomaron uno parte de otro. O sea, son primos gringos en religión. Oiga, pero ¿cómo fue ese debate? Fue un debate, pero era, yo me divertí mucho. Un mormón con un testigo. El testigo le dice, no, que tú eres idólatra porque crees en otros dioses, ¿no? El mormón le dice, no, tú, porque tu creador o tu fundador es masón. Lo que no saben es que Joseph Smith también era masón. Y yo le digo, oye, José Smith también era masón, así que están iguales. Ay, 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 no, pero es tremendo. Bueno, volviendo al tema, ¿no? Que se opusieron. Pablo les dice, ignorantes. ¿Cómo? A ver, nos está diciendo ignorantes este hebreo. Sí, sí, porque mira, acaba de decir que ese Dios que predica pasó por alto nuestra ignorancia. Hey, yo soy filósofo epicúreo, yo soy también neoplatónico, yo soy también estoico, y yo sigo a Aristóteles, y yo sigo a Sócrates, y yo sigo al otro, al otro. Nos está diciendo, diga, pero qué arrogante este. No, sáquenlo de aquí. O sea, le dice ignorante. Y dice, declara ahora en todas partes que se arrepienta. Oye, los griegos nunca escucharon la palabra arrepentirse, nunca. En toda su vida nunca escucharon. ¿Arrepentirse de qué? Bueno, no sabían lo que era pecado, para empezar. Entonces, ¿de qué me voy a arrepentir? ¿Tú te vas a arrepentir? ¿Qué es eso? Yo no sé. Él está diciendo arrepentirse. No, ese sí está medio. No, sí, no, está completo, no está medio.
fuera de onda. Y dice así, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre, a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, al resucitarle entre los muertos. Ahora, aquí viene el punto. Cuando ellos escucharon que Dios llama al arrepentimiento, porque va a haber un juicio a través del cual va a juzgar a todos los hombres por medio de un hombre, no mencionó su nombre, que le resucitó de los muertos, ya ahí fue la última gota que rebasó el vaso de agua. Dice el versículo 32, cuando oyeron eso, se burlaron, o sea, hubo una carcajada. Imagínense un estadio de fútbol de 50,000 personas, todos riéndose al mismo tiempo. No, a veces hay, ¿no? Están corriendo, ¡pum! Se cayó, ja, 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 se ríen todos. Oye, es una risa fuerte porque son 50,000. Bueno, algo parecido aquí. Se reían, se burlaban. Y yo me imagino que lo veían a Pablo como un payaso. ¿Sí? Lo veían como un payaso. Por eso le llaman charlatán, palabrero, como se dice hoy, chamullero. ¿No? Y se reían, se burlaban en su cara. Y decía, otros decían, bueno, te vamos a escuchar después. Tal vez eran los estoicos. Ahorita no, después. Y se levantaron. Entonces, cuando Pablo vio eso, ¿no? Eh, Pablo se levantó y salió de ellos. O sea, Pablo se quedó frustrado. No tuvo el éxito que esperaba tener. O sea, fue una magnífica presentación. Es más, no terminó porque cuando vio que se burlaron, se levantó y se fue. Los dejó a todos ahí. Yo creo que se frustró. El ambiente era único. Era Atenas. La gente no era cualquier ignorante. Claro, ignorante del evangelio, pero era gente muy sofisticada. Para ellos, para hablar con ellos, usted tenía que hablar filosofía. Si no, se burlaban de usted. Y bueno, y hubo, dice algunos, uno de ellos fue Dionisio, el Areopagita, parece que era un oficial de ahí, y una mujer llamada Damaris. No se sabe mucho de Damaris, unos dicen que fue su mujer, pero no hay evidencia, y otros con ellos, tal vez. Pero el grupo era pequeño, era muy reducido. ¿Qué podemos nosotros aprender de eso? Mucho para terminar. Uno, el Evangelio va en contra de las costumbres y culturas del mundo. Ahí está la evidencia. Pablo no estaba predicando una cultura, estaba predicando el Evangelio, porque si fuera cultura, los judíos lo hubieran aceptado. Pero ni siquiera los judíos aceptaron a Pablo. O sea, no era cultura, era Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas. O sea, el Evangelio era relevante, ¿por qué? Porque Pablo les dijo todos los problemas que estaba pasando en la sociedad griega, ateniense. Uno, idólatra, Pablo dice, solo Dios. Dos, esculturas, Pablo dice que Dios es espíritu y no se asemeja a ninguna cultura o hechura de mano, oro, plata, lo que sea. Tres, Dios no habita en templos, Él es espíritu. Cuatro, Dios es el creador, no venimos de la nada. Cinco, Dios va a venir a juzgar a todo el mundo y espera que todos se arrepientan. Ellos nunca escucharon eso. Eh, y cinco, Jesucristo murió y resucitó. Ese mensaje, el mensaje de la resurrección, les sacó de las casillas a los atenienses. Dije, no, ya, está loco, pero ya con esto, nada que ver. ¿Cómo hace un muerto resucitar? No, sáquelo. Entonces Pablo vio esa actitud de burla, no lo tomaron en serio. Entonces dijo, no, me voy. Entonces, en el mundo actual es lo mismo. El problema está en que hoy en día existen tantas sectas, pero tantas sectas, en donde la gente dice, pues, ¿cuál es la verdad? En Estados Unidos, por ejemplo, que es la cuna de todo el evangelicalismo, pentecostalismo, de gracias a Dios, si usted es pentecostal evangélico, arrodíllese y dele gracias a Dios, Señor, gracias por Estados Unidos, porque mandaste de ahí a los evangélicos y pentecostales que yo soy. Es la verdad. Aquí, hace poco murió Jimmy Swaggart, antes de eso murió Billy Graham, antes de eso murió Sproul, antes de eso murieron cantidad de predicadores famosos. Ya no hay, ni no existe, ya no va a haber una generación de esa. Hay mucha religión, pero ya no existe. O sea, los que existen predicadores no llegan a su altura.
¿Por qué? Por dos razones. Uno, porque ya no tienen esa convicción de antes, ¿no? Y dos, porque la gente ya es agnóstica. La gente no cree en predicadores, la gente no cree en mega churches o mega iglesias, la gente no cree en que milagros, ¿no? Nada que ver, no les impresiona. Eh, ya llegó a una era en donde eso de predicación, evangelistas, profetas, nada que ver. Tratan igual como trataron a Pablo, se burlan. O sea, no quiere decir de que Dios no está actuando, es simplemente que ya no hay esos tipos de antes, esas formas de ser. Va a estar bien difícil. Así que Dios va a tener que actuar y está actuando de una forma diferente a lo que fue antes. Así que el Evangelio sigue vigente, el Evangelio traspasa toda la cultura, molesta a los que hacen cosas que están en contra del Evangelio, como idólatras, pero hay que predicar, hay que compartir tal como es. ¿Le molesten o no? Pablo se molestó, Pablo se sintió frustrado, no hubo convertidos como en otros lugares, pero tuvo que hacerlo. Es una evidencia de cómo el Evangelio es diferente a la cultura actual. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Eres un Dios grande y poderoso. Que tu mensaje haya quedado en la mente de cada uno de nosotros, Señor, y podamos aprender algo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia de Dios sea con todos ustedes hoy y siempre. Amén.